las teorías del oleaje y cuáles son las fuentes de información. Lo que vamos a ver en esta parte, ¿sí?, son estos subtemas que nos dan las teorías y las fuentes de donde podemos obtener información, ¿sí? Entonces, lo que está en color amarillo, eso es lo que vamos a ver en esta presentación. El día de hoy no la vamos a terminar de ver, la vamos a terminar la próxima clase. Bien, entonces iniciamos. Tenemos las diferentes teorías del oleaje y, como bien dice su nombre, son teorías, no son leyes. No es como la ley de Newton, que la primera ley de Newton siempre se va a cumplir, ¿no? Que nos dice que todo cuerpo en movimiento, ¿cómo va? O bueno, la tercera que nos dice que la fuerza, la aceleración es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Y esa se cumple siempre en cualquier lugar. Aquí, el hecho de tener teorías, primero, pues son supuestos, no se van a cumplir al 100%, sino que se cumplen bajo ciertas circunstancias. No siempre va a ser su comportamiento exactamente rígido. Entonces, ya desde ahí empezamos con una primera aproximación, que son teorías, no son leyes. Tenemos las teorías que son lineales y las no lineales, ¿sí? Es como se divide. Dentro de las teorías tenemos, por un lado, el nombre del que la propuso, más bien el nombre de la teoría, el autor que la hizo, cómo se considera el movimiento de las partículas del agua en la superficie del mar y si hay un movimiento o no hay movimiento de masas de agua. Entonces, en este contexto, en las teorías lineales, que son las teorías más sencillas de utilizar, ¿sí?, las teorías no lineales utilizan ecuaciones más complejas. Dentro de las teorías lineales vemos la teoría de la onda larga y la teoría de la pequeña amplitud. Esta es la más utilizada, ¿sí?, para los casos prácticos comunes. Cuando ya tenemos algún problema muy específico, queremos estudiar un porqué, un análisis mucho más minucioso, o de nuestra estructura que queremos hacer algún tipo de detalle más fino, entonces usamos las otras teorías, ¿sí? Por decir algo, si queremos hacer un estudio del aprovechamiento de la energía de las olas, pues no nos vamos con la teoría lineal, nos vamos con teorías más sofisticadas. ¿Por qué? Porque nos van a dar un grado de aproximación más exacto, ¿sí? Bien. Aquí nosotros en las teorías pues tenemos a Irene, Stokes, ¿sí?, un alemán, otro alemán, ¿sí?, un ruso, digo un inglés, y otra vez Irene. El movimiento de las partículas que se considera en cada una de las teorías, tenemos que en la teoría de la onda larga, el movimiento es oscilatorio, cuasi oscilatorio y de traslación. ¿A qué se refiere esto de lo cuasi oscilatorio? ¿Sí? Tenemos aquí la onda, ¿sí?, que es oscilatoria. Esto es que el movimiento de la partícula, lo veíamos en el video, va a estar siendo con movimientos oscilatorios, movimientos circulares. No hay un desplazamiento de este movimiento, ¿sí? El cuasi oscilatorio es que va a tener este movimiento, ¿sí?, y va a ir avanzando en pequeños círculos, pero va teniendo un avance significativo, ¿sí? Bueno, vamos viendo que va teniendo este pequeño avance, ¿sí? Un movimiento casi oscilatorio, pero también va habiendo un cierto desplazamiento. Y el movimiento de traslación es que la partícula se va moviendo en el espacio y en el tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo se va moviendo. O sea, hay un movimiento de masas de agua, ¿sí? En este de aquí no lo hay, y en este de aquí hay movimientos de masas de agua, pero
de una forma, le podemos decir, despacio. Y aquí el movimiento es más significativo, el desplazamiento de las masas de agua. Por eso aquí vemos que es el movimiento cuasi oscilatorio, que quiere decir que el movimiento, a pesar de que sus movimientos son oscilatorios, ¿sí?, circulares, va a haber va a haber ese movimiento que va avanzando. Entonces, tenemos los de traslación, que son estas teorías, donde hay movimientos de masas de agua. Y aquí lo que nos dice el transporte de masa, aquí no hay, aquí el movimiento es pequeño, hay una correlación, el cuarto oscilatorio es pequeño, y el de traslación, donde sí hay movimientos de masas de agua, ¿sí? Entonces, esto para tener un panorama de cómo está el comportamiento de los movimientos y de las consideraciones de cada una de estas teorías. La teoría senoidal, que es la que vemos aquí, es la más sencilla y esta se utiliza en aguas profundas. La teoría de Stokes y Gessner, ¿sí?, es la teoría trocoidal, ¿sí? Vemos que el perfil es en la parte superior, no tiene una cresta redondeada, sino es en pico, ¿sí? La teoría noidal es muy similar, únicamente que es más alargada, más chata, la parte de abajo. Aquí la vemos con una cierta curvatura y en esta de aquí tenemos una curvatura más alargada. Aparte, el área que tenemos en la parte de abajo y el área en la parte superior son diferentes. En cambio, en esta de aquí, el área que tenemos aquí con el área que tenemos acá son iguales. Estas dos áreas hacen la suma de estas dos. La teoría de la onda solitaria, tenemos el nivel del mar y esta onda va por encima de ese nivel del medio del mar. Entonces aquí veríamos esta, luego vendría otra por acá, luego vendría otra por acá. El nivel del mar vendría por aquí, ¿sí? Entonces el nivel estático del mar es un supuesto, ¿no? Entonces, ¿dónde aplicamos esta teoría de la onda solitaria? Pues cerca de la zona de rompiente. Esta la usamos en las aguas profundas. Estas de aquí lo usamos también en mar profundo y estas en aguas intermedias entre lo profundo y cerca de la zona de rompiente. En ese intermedio, pues tenemos esta que pues sí es un poco complicada su aplicación. Y esto era complicada cuando no teníamos herramientas computacionales. Ahorita pues ya con todos los elementos que tenemos, ¿sí?, pues su análisis y pues ya es relativamente sencillo. Bien, tenemos un registro del eje donde vemos que en el eje horizontal tenemos el periodo de la ola y en el eje vertical tenemos la altura de la ola. Y si vemos, pues nada se parece a lo que nosotros vemos regularmente, que dibujamos con un perfil así de bonito. La realidad es que tenemos olas grandes, olas pequeñitas, de un periodo más corto, otro más grande, ¿sí? Pero finalmente, esto de aquí, nosotros lo simplificamos y lo hacemos de esta manera. ¿Para qué? Para que sea más fácil el estudio. Querer estudiar este comportamiento, ¿sí?, pues es muy difícil, muy laborioso. Y prácticamente no nos llevaría a buenos resultados. Al final de cuentas. Otro aspecto que tenemos también en las perfil de la ola, tenemos velocidades en la parte de la cresta, ¿sí?, una velocidad vertical hacia la derecha, y cuando está en la parte inferior tenemos una velocidad en el sentido contrario. Cuando está en el cruce por cero, cuando va bajando, tenemos una velocidad hacia arriba, y cuando cruza por cero,
tenemos una velocidad vertical en sentido negativo. Entonces, bueno, pues vamos viendo que tenemos diferentes velocidades de acuerdo a la fase en la que se encuentra la ola. Al haber un cambio de velocidades, ¿sí? Porque está con una velocidad máxima, cuando está en esta fase, la velocidad es 0 horizontal. Entonces, al haber cambio de velocidades, sabemos que la aceleración es igual a ¿qué? La velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo que se utiliza para hacer el cambio de velocidades. Eso es la definición de aceleración, ¿sí? Entonces, tenemos velocidades, tenemos aceleraciones. Y esto es de acuerdo a la fase en la que va la onda. Veamos el desplazamiento de las partículas, que esto ya lo habíamos comentado en la clase anterior, cuando vimos los movimientos. En aguas profundas, ¿sí? Tenemos el movimiento orbital, que es un círculo, ¿sí? Y se van haciendo más pequeños hasta una profundidad, que la profundidad es igual a la longitud de la ola entre 2. En esta zona, pues no hay ningún movimiento. Cuando tenemos que la profundidad es menor a la longitud de la ola, el movimiento es un movimiento elíptico. Y cada vez que va bajando, el movimiento se va haciendo más chato, hasta que en la parte inferior prácticamente tenemos un movimiento prácticamente horizontal hacia un lado y hacia el otro. No tenemos la fórmula D o la forma de elipse. Entonces, cuando nosotros queremos por alguna razón estudiar cómo es el comportamiento en esta zona, y lo ponemos así muy puntual, ya nos metemos con estas teorías y con estas velocidades puntuales y demás, ¿sí? En términos generales, pues no usamos tanto estas teorías, excepto la teoría lineal, y como vamos a ver adelante, aquí vemos un esquema de la ola, que tenemos la ola de oleaje, y vemos en la parte superior las diferentes movimientos orbitales. Y conforme vamos descendiendo, esos movimientos orbitales van siendo cada vez más pequeños. También igual podemos aquí observar la dirección de esos movimientos. Van siendo en un sentido cuando está en una fase y en otros sentidos cuando la fase va cambiando. Tenemos cuando va pasando por 0 y aquí tenemos cuando está en la fase del aquí cuando pasa por la fase 0 y aquí cuando está en la fase del valle. Cuando vamos viendo pues, algo en el caso de la cresta, las velocidades son en sentido y en este otro, cuando está en el valle, el sentido es contrario. Lo mismo sucede cuando pasa por 0. Tenemos aquí el movimiento hacia arriba y cuando estamos ascendiendo, el movimiento es hacia abajo. Esto de aquí, pues es verlo así de manera representativa, cómo es el movimiento orbital de las partículas, cómo es su velocidad, y a lo largo de toda la sección, pues las velocidades tienen la misma dirección, no la misma magnitud, pero sí la misma dirección. Entonces, esto, cuando nosotros queremos saber, bueno, qué es lo que sucede cuando tenemos esta profundidad, ¿sí? Por alguna razón aquí tenemos alguna instalación, alguna estructura, algo que nos interese en particular, bueno, ahí nos meteríamos con este tipo de expresiones que son las que tenemos por aquí. Como esto de aquí nosotros no nos vamos a meter tan al detalle, pues nada más se los comento. Bien, tenemos las funciones hiperbólicas que seguramente ustedes pues, no las han utilizado. Estas son, pues no son similares a las funciones trigonométricas, son diferentes, ¿sí? Pero la conceptualización es distinta. ¿Sí? Y yo aquí les pongo, porque los vamos a utilizar, cómo se calcula
o cuál es el valor del coseno hiperbólico, ¿sí?, de la función x, ¿sí?, y está en base al número de los logaritmos neperianos, que es de 2.71 y fracción, ¿sí? Y esto pues, es igual a x más e a la menos x, y ese resultado dividido entre 2. Y así para el seno y para la tangente hiperbólica. Lo que vemos, por si algo, para el caso del coseno hiperbólico, pues es esta forma. Nosotros veíamos que el coseno hiperbólico pues va de esta forma, el seno normal, ¿sí? El coseno pues viene en el otro sentido, ¿sí? Y la tangente, pues vemos que viene también asintótico, ¿sí? Y no tiene valores en el sentido negativo. Entonces, son las diferencias entre una y otra funciones, ¿sí? Aquí, bueno, entonces, esta de aquí a lo largo se hace asintótico, este valor, o sea, no llega a valores que andan por estos rangos, ¿sí? Esta curva de aquí pues no va a tener valores menores de 1 ni negativos, ¿sí? Entonces es por la forma en que están concebidas. Pero bueno, es un pequeño breviario cultural porque tenemos las ecuaciones que las usamos en la teoría progresiva. La teoría progresiva vimos que es cuando la cresta de la ola se va moviendo, a diferencia de la ola que es estacionaria, ¿sí? Que esa nada más sube y baja el nivel. En el caso de las ondas progresivas, pues van avanzando. Tenemos ese comportamiento o la ecuación para cuando estamos en la zona de aguas profundas, que esto es la relación profundidad, longitud de la ola es mayor a 1/2, pues tenemos estas ecuaciones. Cuando estamos en aguas intermedias, ¿sí?, y en aguas bajas. Esta de la zona de aguas bajas es donde el comportamiento cuando la ola ya rompió. Empieza, más bien cuando la ola empieza a romper. Aquí, cuando la ola no se entera de que existe el fondo marino, y en esta sección de aguas intermedias, pues sí el movimiento orbital de las partículas se percata de que hay un fondo marino, ¿sí? Y se va a alterar. Entonces tenemos cómo va a ser el perfil de la ola. Pues aquí tenemos tanto en el eje X como en el eje Y, cómo va siendo en cada uno de los puntos, cuando pasa por cero, cuando está en la cresta, cuando está otra vez pasando por cero, y en cada uno de los puntos a lo largo del perfil de la ola, ¿sí? Queremos saber cuánto mide aquí, aquí, acá, ¿sí? Pues el perfil de la ola nos da esto, ¿sí? Nos da cuánto vale y a una cierta distancia X, con un cierto tiempo y el periodo de la ola. Aquí no se preocupen por estas ecuaciones, no las vamos si en un momento necesitamos utilizarlas, tenemos la tabla, la podemos utilizar fácilmente. La celeridad, esto es considerando que una onda se está moviendo de forma individual, ¿cómo se va a comportar? Entonces tenemos aquí que la celeridad es la velocidad de la ola. Aquí vemos que esta ecuación es exactamente la misma de acá, únicamente que se simplifica. La tangente hiperbólica de 2pi d en L, cuando d en L vale 1/2, ¿sí? 1/2 sería igual a la tangente hiperbólica de pi, y la tangente hiperbólica de pi es prácticamente igual a 1, entonces nos quedan estas variables de la gravedad 2pi, que es 1.56, y pues el periodo, ¿sí? Entonces es una simplificación cuando estamos en aguas profundas, que es lo que podemos utilizar. Cuando estamos en aguas bajas, pues lo simplificamos de esta manera, ¿sí? Y lo mismo con la longitud de la ola. Aquí la longitud de la ola tenemos la L por acá, la L por aquí. Esta ecuación no la podemos despejar. Entonces lo que hacemos para resolverla es por medio de aproximaciones sucesivas. Propongo un valor de aquí, hago las operaciones y si me da casi igual a esta, pues ya la hice.
Si me da un valor diferente, aumento el valor de aquí, ¿sí? Hago las operaciones y veo, lo voy comparando, ¿sí? Hasta que, pues prácticamente el valor que yo propongo es igual al valor que, y de esta manera, pues ya encontré la longitud de la ola. En aguas profundas, vale el mismo valor de acá, solo que el periodo está elevado al cuadrado. La velocidad de grupo, esto es, tenemos no una sola ola, sino que tenemos un grupo de olas o varias olas. Su comportamiento y su velocidad en la que se traslada, pues son diferentes. Entonces tenemos la celeridad de una ola cuando estamos en el laboratorio, ¿sí? Ahí está todo controlado, todo bien medido, todo limitado, ¿sí? Entonces ahí tenemos una ola, ¿sí? Y cuando tenemos estas velocidades de grupo, son muchas olas que van viajando de manera continua. Entonces, tenemos esta velocidad de grupo, las velocidades de las partículas del agua en la superficie, o tenemos estas. Esta es la velocidad horizontal y W, la velocidad vertical. Eso en cualquiera de las fases en las que se encuentra la onda. Veíamos el ángulo teta se refiere a la fase en la que nos encontramos. Con cero, si es a 90 grados, o pi, o 2/3 de pi, o 2pi, en fin. ¿Sí? Tenemos velocidades horizontales y verticales para las tres zonas. Lo mismo las aceleraciones, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Y si ustedes ven, en todas están las funciones hiperbólicas. ¿Sí? Y hay una característica que interesante que pues no se las voy a complicar más. ¿Sí? Tenemos el valor de 2pi d en L. En muchos lugares lo vamos a ver. ¿Sí? Aquí, 2pi d en L. Es una característica que tiene estas ecuaciones, ¿sí? Que se maneja este concepto. No me meto porque esto es ya cuestión de análisis matemático, qué es lo que nos representa y cómo lo representamos y qué se hace. No me entretengo en esta, únicamente es llamar su atención de este comportamiento del 2pi d en L. ¿Sí? Vean los tres que aquí tenemos, ¿sí? En el desplazamiento de la partícula. Tenemos que una partícula se puede desplazar horizontal o verticalmente. Tiene velocidades tanto horizontales como verticales. Tiene aceleraciones tanto horizontales como verticales. Estos tres movimientos o ecuaciones, ¿sí? Lo usamos cuando queremos resolver un problema muy específico, muy puntual. No sé, a lo mejor la mezcla de agua dulce con agua salada que sale de una central termoeléctrica de Laguna Verde, ¿sí? Que sale el agua caliente, ¿sí? Cómo se va a distribuir en el mar, ¿sí? Cuando regresa agua caliente y cómo va a ser ese comportamiento. Entonces aquí pues, nos metemos con ese nivel de ecuaciones. En lo que nosotros estudiamos, pues no necesitamos tanto detalle, pero bueno, es necesario conocerlo. La presión bajo la superficie, la energía del aula, bueno, pues aquí ustedes lo menciono porque más adelante les interesa esta área y ustedes quieren dedicarse a la investigación y poder aprovechar la energía de las olas. Tanto podemos aprovechar, ¿sí? Sabemos que del 100% que trae de energía la ola, a lo mejor podemos aprovechar un 20, un 30, un 50%, ¿sí? No aprovechamos el 100% de esa energía. ¿Por qué? Porque se pierde en turbulencias, en fricciones y demás. Entonces, bueno, ¿cómo podemos optimizar esa energía que trae la ola para poder generar energía eléctrica? O, sabemos que el mar todo el tiempo se está moviendo y podemos aprovechar. La potencia de la ola, pues la usamos. Esta, pues vemos que el trabajo es fuerza por distancia.
y la potencia es el trabajo realizado en un determinado tiempo. Entonces, esto de aquí, de la potencia, nos da el impacto que puede ocasionar la ola sobre algunas estructuras y qué tanto tienen que soportar estas estructuras impacto. Entonces nos vamos con la potencia de la ola. O a lo mejor no tenemos un rompeolas, tenemos el caso de algún equipo que va a ser el que va a soportar el impacto de las olas, generar energía eléctrica. Queremos saber que este diseño que nosotros podamos proponer, qué tanto tiene que resistir. Sí, no es lo mismo que resista el impacto de una ola de 50 centímetros a que soporte el impacto de una ola de unos 50. Esto de aquí, pues nos ayudaría a conocer esas energías, esas potencias para, les digo, también usamos muchas estas situaciones para el diseño de las patas de las plataformas marinas, ¿sí? O de las bases de los postes de los generadores de energía eléctrica de viento, ¿sí? Entonces ya ven que es un ventilador, soporte vertical. En algunas de estas se colocan en el mar cuando tenemos suficiente viento, ¿sí? O un viento constante y se han aprovechado y se han instalado en el mar. Entonces, este tipo de ecuaciones, ahí donde las instalamos, bueno, donde las aplicamos. Bien, tenemos aquí de dónde podemos obtener información y esta información se basa en conceptos de estadística. En ese sentido, nosotros vamos a tener que pues meternos a estudiar un poco de estadística básica y en algunos casos un poquito de estadística un poquito avanzada. No llegamos a la estadística muy analítica, ¿sí? Sí nos metemos con un poco de en esta materia. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nos interesa en nuestros proyectos es, tenemos un oleaje, más bien, en la naturaleza tenemos diferentes alturas de ola, diferentes periodos, diferentes direcciones. Entonces, bueno, de toda esa información que podemos tener de millones de datos en algunos lugares, ¿sí? Dependiendo de la antigüedad de los instrumentos de medición, de todo ese mundanal de datos, ¿sí? ¿Cómo podemos sacar un valor representativo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos a la estadística. Por decir algo, aquí en la escuela, queremos saber cuál es el índice de reprobados en general, cuántas materias en promedio reprueban los alumnos, pues cuántos alumnos tenemos. Pues en la generación 1, la generación 2, la generación 3, nos iríamos. Del semestre 1, del semestre 2, del semestre al 10º semestre. ¿Sí? Y bueno, ¿cuántos datos tenemos? Pues un montón, pero yo quiero saber nada más un valor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el índice de reprobados? ¿Sí? Hacemos toda la estadística y sacamos un solo número y ese pues, nos da un valor representativo. Todo ese mundo de datos. Lo mismo sucede aquí en el oleaje. Tenemos un mundo de datos, queremos encontrar un número representativo. Entonces tenemos las mediciones directas, que de estas mediciones directas sacamos lo que llamamos la ola significante. Pero entonces la ola significante lo que encontramos. Tenemos estas gráficas, el Ocean Wave, ¿sí? Que pues en estas de aquí fue una institución de Gran Bretaña de estos años, hicieron mediciones. Como ustedes ven, pues esta información ya tiene más de, ¿qué? Casi 60 años. ¿Sí? Más bien, más de 60 años porque en el 53 empezaron a hacer mediciones. ¿Sí? Y se terminaron de hacer mediciones en el 61.
Entonces, pues la información que se tiene pues, es muy antigua y esta de aquí ya no se actualizó. Entonces, no es ya tan actualizada esta información. Lo mismo sucede en esta de aquí. Esta la hizo la oficina de Washington, el ejército eh, la Marina de Estados Unidos, y también lo hizo durante 10 años. Y durante esos 10 años recabó mucha información y sacó valores. En la actualidad, pues estudiar también, yo estoy boletos. ¿Cuándo usamos estos valores? Pues cuando no tenemos ningún tipo de información, no tengo ningún dato y me piden que haga yo un anteproyecto, ¿sí? Un proyecto preliminar. Entonces, pues como no tengo ninguna información, me voy a los datos de estas cartas, estas gráficas. En algunas viene la gráfica, en otras viene tabulaciones, vienen datos y de esta manera nosotros tenemos ya una información o preliminar. No tengo nada de información. A ver, hazte un proyecto. Bueno, ¿con qué empiezo? Pues con lo que tengo, ¿no? Entonces, estas son unas ideales. Esto de aquí pues, también ya tiene años en que se hizo estas mediciones o estos estudios, sacaron estas gráficas. Les digo, ya por el cambio climático de hace 50, 60 años, 60, 70 años, ya cambiaron las condiciones. Cada vez los fenómenos meteorológicos son más severos, más extremosos y bueno, pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, no lo podemos tomar como una información válida para un proyecto. Vamos como anteproyecto. Tenemos estos métodos que en estos de aquí lo que se maneja son espectros de energía. Esto es ver la energía que trae las olas, se hacen análisis estadísticos un poquito elaborados, no, más bien, sí están elaborados los estadísticos y pues dan cierto nivel de confiabilidad con ahora sí que todo depende de la cantidad y la calidad de la información que le pongamos, pues va a ser los resultados que obtengamos, ¿no? La calidad del dato representativo. Tenemos también una correlación entre un huracán. Si tenemos un huracán de categoría 1, he observado que ese huracán de categoría 1 genera olas de un tamaño. Tenemos huracanes de tamaño 2, tenemos olas de ola un poco más grandes. Huracanes de tamaño 3, pues olas más grandes, tamaño 3. ¿Sí? Sucesivamente. ¿Sí? Entonces vemos que pues, sí hay una variedad interesante en este sentido, ¿sí? De ver las características del huracán, ¿sí? Se correlacionan variables y estas nos dan características de las olas. Hay una correlación bastante aproximada. Aquí el problema es, en la naturaleza han presentado muchísimos huracanes. De todos esos huracanes, ¿cuáles son los que yo voy a utilizar? ¿Sí? Para poder sacar una altura de ola representativa. Entonces, es también otro, empezar a discriminar muchos datos, ¿sí? De los 200 huracanes que se han presentado en una determinada región, nosotros vamos a seleccionar uno o dos, y de esos o tres, ¿sí? Hacemos ciertas semejanzas y sacamos un valor promedio. Y la otra, pues que ustedes ya han manejado en sus diferentes proyectos que han realizado, es el periodo de retorno. Esto es la probabilidad de ocurrencia de algún fenómeno. Entre más años tengamos de proyección de una obra, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno extraordinario va siendo cada vez menor. Va a ser de proporciones más grandes. Aquí nosotros, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de un oleaje, digamos, en el puerto de Veracruz?
pues la probabilidad de ocurrencia de una ola de 30 centímetros es muy alta, ¿sí? En cambio, la probabilidad de ocurrencia de una ola de un periodo de retorno de 100 años, a lo mejor. Entonces, vemos que entre más grande es el periodo de retorno, vamos a ver que la radiola que se puede presentar en esos 100 años, o en esos 50 años, o 500 años, va a ser más grande. Obviamente, pues no va a crecer hasta el infinito, ¿sí? Llega el momento en que, pues, por más tiempo que nosotros lo llamamos al tiempo de retorno, pues no va a crecer físicamente, se nos van a presentar olas mucho más grandes, ¿sí? Entonces, estos son los métodos que tenemos o fuentes de información o mecanismos para determinar cuál es la altura de la ola que nos va a representar. Aquí ustedes ya vieron, ¿sí? El H un tercio, el T un tercio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo veían. Aquí la ola significante es esto del H, la ola significante es H un tercio. Entonces, esta parte, el H un tercio, ya lo estamos viendo en varios lugares, ¿sí? ¿Y qué cosa es el H un tercio? O el nombre que le llamamos es altura de ola significante. Y pues aquí está su definición. Es un análisis que se hizo estadístico de probabilidades. ¿Sí? Tenemos las alturas de las olas. ¿Sí? Estas son alturas pequeñitas, estas son alturas más grandes. ¿Sí? Conforme va haciéndose para este lado, ¿sí? La altura de la ola se va incrementando. Y tenemos aquí el número de olas. Tenemos en esta sección, ¿sí? En esta área, 2/3 partes. En esta parte tenemos 1/3 parte. Estadísticamente, ¿sí? Y probabilísticamente, se ha observado que dentro de esta zona, ¿sí? Tenemos que se puede presentar una ola, digamos, máxima, que nos da un valor bastante conservador, ¿sí? Para los proyectos que nosotros vayamos a hacer. Esto es una altura de ola que que no sea tan demasiado grande, ¿sí? Que la obra nos resulte muy costosa, ni tampoco una ola muy pequeña o relativamente pequeña que haga que la obra cueste menos, pero el riesgo de daño pueda ser mayor, ¿sí? Entonces, con esta altura de ola significante, obtenemos una estructura que es estructuralmente estable y económicamente también reducido, ¿sí? Entonces, debemos de buscar un equilibrio desde el punto de vista costo y estabilidad. Y este costo-estabilidad nos los da el punto de equilibrio, la altura de la ola significante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una cantidad de olas muy grande, ¿sí? Esas alturas de ola nosotros las ordenamos de mayor a menor y de ese total de olas que tenemos la dividimos en 3 partes. Tomamos la tercera parte de las olas más grandes. De esa tercera parte de olas más grandes sacamos el promedio aritmético y ese va a ser la altura de la ola. Por ahí hay una chica que quiere entrar, pero pues no la conozco. No, ya. Entonces, ese resultado del promedio de la tercera parte de las olas más grandes
es la altura de ola significante. Este nos da numéricamente un valor muy, muy, muy confiable, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Ahora bien, tenemos el concepto también de H1. Quiere decir el H1, pues más o menos el mismo concepto. En vez de tomar la tercera parte de las olas más grandes, ahora voy a tomar la décima parte de olas más grandes. El H1 pues es, en vez de tomar la tercera parte o la décima parte, ahora voy a tomar la centésima parte de olas más grandes. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? Que el H1 es menor que H1. Y esto a su vez es menor que el H1 de 100. Entonces, pues las olas van a ser cada vez más grandes. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Bueno, pues cuando nuestra estructura pues nos pida coeficientes de seguridad más altos. En la mayoría de los proyectos que nosotros hacemos, H1 nos da buen nivel de seguridad en la estabilidad de las estructuras. Queremos mayor seguridad, por decir algo. En el caso de Laguna Verde, Veracruz, necesitaba, se tiene el suministro o la toma de agua, ¿sí? Enfriar las turbinas y sale el agua caliente, que ya enfrió las turbinas y va hacia el mar, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos factores de seguridad muy grandes. ¿Por qué? Porque, pues imagínense que la central nuclear eléctrica no pudiera trabajar, ¿sí? Porque no hay suficiente suministro de agua fría. Entonces, pues, o que vino una ola muy grande y dañó la tubería de la obra de toma, catastrófico. Entonces ahí nos vamos con márgenes de seguridad más altos. La generalidad, pues, con el H1 es más que suficiente. Un ejemplo, tenemos un ejemplo con 22 datos. De esos 22 datos, el primer dato nos dijo que tiene una altura de 1.23, siguiente de 1.18 y así se fueron haciendo mediciones y registros. Nosotros podemos tener miles, millones de datos en la actualidad, ¿sí? Porque podemos estar midiendo alturas de ola cada 2 segundos, ¿sí? Y nos está dando esta información. Entonces, tenemos este gran mundo de datos, en este caso 22 datos. Lo que hacemos es ordenarlas primeramente de mayor a menor, ¿sí? Entonces, la más grande a la más pequeña. Esto, pues en una hoja de Excel, somos sumamente rápido. Después ya las ordenamos de mayor a menor. De estas 22 lecturas o de 22 registros, lo dividimos en 3 partes y nos quedan 7 registros. Entonces, de estos 7 registros, ¿cuáles son los que voy a tomar? Pues los 7 más grandes, 1, 2, 3, 7 más grandes. De estos 7 más grandes voy a sacar el promedio. ¿Cómo saco el promedio? Sumo estos valores y me da 8.34. Lo divido entre 7, que son los 7 registros, me da de 1.19. Entonces, la altura de la ola significante es de 1.19. Aquí creo que tenemos que la altura de 1.19 anda por aquí, anda por acá. Entonces, es una altura de ola que aquí, aunque tenemos muchas, ¿sí? Pues son alturas de ola relativamente pequeñas. Y esta de aquí pues nos da un valor bastante confiable, bastante conservador, ¿sí? Ni muy seguro, ¿sí? Ni muy bajo que pongan en peligro la estabilidad de las estructuras. ¿Sí queda claro esta de la ola significante? Vamos con un tercio. Sí, profesor. Bien, este concepto es muy importante y lo remarco así como muy importante. Tener bien conceptualizado el concepto de estructura de ola significante. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante y es más, ustedes lo pueden verificar con algunas tesis, ¿sí? Algunos proyectos que se han realizado, ¿sí?
que este valor es el que se utiliza. Entonces, si lo tenemos bien conceptualizado, entendemos perfectamente de qué estamos hablando o de qué nos están hablando. No sabemos de qué se trata, ¿sí? O tenemos dudas de en qué consiste, vamos a andar ahí divagando. El concepto es, hagan de cuenta como las tablas de multiplicar de antes, ¿sí? Había que sabérselas de memoria. Entonces aquí es saberse el término de aguas profundas, el límite de aguas profundas, el término de altura de ola significante, esas tenemos que dominarlos, pero sumamente con facilidad. ¿Por qué? Pues porque las vamos a estar ocupando constantemente y dentro del ámbito marítimo portuario son parámetros fundamentales, ¿sí? Si no sabemos eso, pues no sabemos nada de marítimo prácticamente, ¿sí? Entonces, el concepto de altura de ola significante, H1/3, es el promedio aritmético de la tercera parte de las olas más altas, ¿sí? Podríamos definir de esta manera, o como ustedes gusten definirlo. La otra, ¿sí? Dentro de las tareas que les dejo yo cada 8 días, bueno, cada clase, les voy a dejar que ustedes hagan la anotación de la definición, como ustedes la entiendan, ¿sí? Como ustedes la perciban, no la copien de lo que yo les di. Cosa es lectura de ola significante. ¿Sí? De esta manera, pues a veces a la hora de que escribimos o la conceptualizamos, pues nos equivocamos. Yo aquí yo ya la manejo con suma facilidad y pues ya me la sé de memoria, ¿no? Casi de memoria, ¿sí? Ustedes exprésenla como ustedes entiendan, como ustedes la captaron, la revisamos para que quede este concepto, si me interesa que quede bien, bien, bien en ustedes. Porque si no tienen bien firme este concepto, no saben hidráulica marítima. Es una de las situaciones fundamentales. Bien. Tenemos ahora aquí una de las estadísticas del Ocean Wave, ¿sí? Otra fuente de información. Aquí en pues ya habíamos comentado que, bueno, no habíamos comentado. Lo voy a hacer muy rápido. Aquí, navegando, perdón. Por aquí venía navegando. Otro color más contrastante. Venían navegando embarcaciones a todo alrededor del mundo, ¿sí? Los barcos entraban por acá, venían de Asia, venían por acá. En fin, había cruces de embarcaciones por todos los continentes, ¿sí? Más bien, por todos los mares, ¿sí? Y estas agrupaciones de Estados Unidos y la de Gran Bretaña, a cada embarcación de varias naciones se pusieron de acuerdo y dijeron, cuando vayas navegando, ve tomando los datos de altura de ola, dirección de la ola, periodo de la ola, ¿sí? Y los vas registrando. Pones el día fulano de tal, en tales coordenadas, la altura de la ola fue de tantos metros, su periodo es de tanto, la dirección es de tal dirección, ¿sí? Y así lo fueron haciendo conforme iban navegando, pues iban cada cierto tiempo, iban tomando mediciones. ¿Cuántas mediciones tuvieron? Pues imagínense, los barcos que andaban navegando, que tomaban los datos, ¿sí? Y finalmente Estados Unidos y Gran Bretaña concentraron esta información y la fueron analizando estadísticamente. Obviamente, cuando se hizo todo este análisis, no había todos los equipos y en la actualidad, ¿sí? Había equipos muy, muy rudimentarios. El trabajo, pues, era revisar toda la información, qué tan confiable era, qué tan consistente, si era, imagínense que por aquí pasaba un barco y pasaba el otro, y uno reportaba que había una altura de ola de 10 metros, y otro barco reportaba que la altura era de 60 centímetros. Pues bueno, y era más o menos en el mismo tiempo, pues a ver qué pasó, ¿no? Algún error
o falla UFO, o la otra, tomaron las mediciones cuando había un huracán. Pues las condiciones eran totalmente diferentes cuando no se presenta el huracán. Entonces, ese tipo de cosas, pues hubo que depurar toda la información. Bien, de esa información, finalmente, lo que se obtuvieron fueron estas tablas. O vaya, se agruparon en un régimen anual, ¿sí? O para la primavera, qué tantas olas se habían presentado, cuál era su dirección, su altura de ola. Para cada una de las estaciones. La otra es la dirección de la ola, ¿sí? Nosotros tenemos, que dice ahí que en rangos de 30 grados. Tenemos 30 grados, tenemos 60 grados, y pues lo que se hizo fue en rangos de más o menos 10. Aquí tenemos tenemos 40 y aquí tenemos 20. Entonces, todo lo que caiga en este rango se considera que la dirección es 30 grados. En este otro caso, ¿sí? Tenemos 50, 70. Todo lo que caiga en este rango, entre 50 y 70, se considera que tiene dirección de 70 grados. Y bueno, esta fue la convención que se hizo de poner rangos en rangos de 30 grados. Entonces tenemos 30, 60, 90, lo mismo con los demás. Bien. Bien, para esto, bueno, pues ahora hicieron un consolidar información y dijeron, a ver, la altura de la ola. El código 00 es cuando tenemos alturas de ola de tenían 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros es metros. ¿Sí? O sea, agruparon ahí todo en una sola altura de ola. El código 1, 50 centímetros. A lo mejor los estaban de 30 a 75 centímetros, consideraron punto 50 metros. ¿Sí? Y así, entonces, hasta 9 metros y medio. Después de los 9 metros y medio, ya cambió la numeración de que venía de incrementándose de 1 al 90, que es de 10 metros, la 91 de 11, y aquí los incrementos ya eran de 1 hora, de un metro. Entonces, pues fueron los códigos que utilizaron. ¿Por qué no usaron más detalle de olas? Pues porque no había tantas alturas. Entonces, ¿para qué hacer tanta división? ¿Sí? Entonces, podríamos decir, bueno, ¿y por qué no pusieron alturas de ola de 20, 25 metros? En la naturaleza esas no se alcanzan. Antes de que se fueron, ya rompieron, ¿no? Se hacen inestables y rompen. Entonces, no hay tal cantidad. Bueno, a lo mejor ahorita, con el cambio climático, pudiera ser que se generen olas cada vez más grandes. Pero bueno, en ese año, pues llegaron hasta los 19 metros. Bien, y también lo mismo en el periodo T. El código 2 para olas que tienen menos de 5 segundos. Y así, aquí, pues no pusieron un valor, sino pusieron un rango de valores. Y tenemos que para el rango 1 es mayor de 1 segundo. Hemos visto que las alturas de ola que nosotros estudiamos van entre los 5 segundos y los 30 segundos. Ese es nuestro rango de periodos de ola. Más allá, nosotros no estudiamos ni las muy pequeñitas, porque son ondas capilares, ni muy grandes, porque esas ya son de transmarea, ya no nos afecta. Entonces, vamos a este rango de periodos. ¿Sí? Entonces, ahorita ya ven que estamos manejando los conceptos que vimos la clase pasada, olas progresivas, olas estacionarias, periodos de la clasificación de acuerdo al periodo de la ola, ¿sí? Y el movimiento orbital de las partículas. Y también vimos bueno, lo vamos a ver en la siguiente,
profundidad relativa. Bien, aquí está cómo se presentan estas tablas, ¿sí? En este caso tenemos para el área 74 en un régimen anual, ¿sí? Tenemos la dirección norte, sur, este, oeste. Y tenemos aquí las diferentes clasificaciones de acuerdo al código y a la presentación de estos valores, ¿sí? El periodo, ¿sí? de estos valores. En este de aquí, pues eran pocos valores que pues no los consideraron. Estos valores pues los podemos consultar en esta liga, ¿sí? Que es donde está el Ocean Wave Statistics, esta de aquí. Les digo, este de aquí pues ya prácticamente entró ya en desuso. Yo la verdad no lo recomiendo. No lo marca el programa todavía, pues aquí lo ponemos. Bien. Aquí pues, lo único que nos sirve esta tabla pues es para echar a andar un poco las neuronas de nosotros. Y tenemos aquí el cálculo de la ola significante en la zona 22, un régimen anual y en la dirección norte. Y aquí las calmas no las consideramos, ¿sí? Son prácticamente, pues, ¿para qué las considero? Si no hay oleaje, ¿sí? Considero cuando sí hay olas. Si no hay olas, ¿para qué considero ese número, no? Aunque yo haya hecho la medición, si no hay un valor, pues no tiene sentido. Bien. Tenemos esta información por el color, ¿sí? Son datos que obtenemos de la gráfica. Tenemos el código 0, 1, 2, 3 hasta 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hubo olas más grandes. La altura de ola más grande es 750. Ya no hubo más grandes en esa región durante el periodo que se analizó. Después viene cuántas veces se vio el código de 25 centímetros. Fueron 59 veces. De medio metro, 102. Y así, de 750, pues nada más se vio una ola, de 650 una ola, y así. En este rango, pues vemos que hay muy pocos valores, en este rango hay muchos valores. Este que tiene muchos valores, pues tiene pocas alturas pequeñas. Este que tiene pocas observaciones, tiene alturas de ola más grande. Entonces, ¿qué promedio hago? ¿Sí? ¿Cómo le puedo encontrar un valor representativo? Todos estos valores. Tengo valores pequeños, pero con muchas veces alturas muy grandes o relativamente grandes con pocos valores. ¿Dónde puedo encontrar un valor medio, un valor promedio, un valor representativo? Entonces, creo que para esto nos sirve este ejercicio únicamente para manejar el concepto de el promedio ponderado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto del promedio ponderado? Martínez Rodríguez. ¿Dónde está? Según esto, pero ya no se arrepintió. Bien, ¿cómo lo hacemos? Primero sacamos la frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? Pues es este valor primero sacamos esta suma. Nos dan estos valores, sacamos la suma. Son, todo lo que está en color amarillo son valores que nosotros calculamos. ¿Sí? Lo demás pues, es valores que sacamos de la tabla. Tenemos 426 observaciones. Sacamos la frecuencia relativa. ¿Qué tenemos? Este valor de 59 entre 426 nos da 100%. 1 entre este me da 23.23. Al final de cuentas, la suma de todos estos me tiene que dar el 100%. Con frecuencias, entonces, con porcentajes, me tiene que dar el 100%. Ya tenemos este valor, esta columna. Vamos con la
frecuencia de 1/3. Aquí, ¿qué hacemos? Tomo el valor de la altura más grande, la frecuencia, 0.23, más 0, pues 0.23, más 0.23 me da 0.46, 0.47, 0.90 y tantos, 0.47, 1 punto y fracción, más esto, 2 puntos y tantos, 4 y tantos, y así me voy. Hasta que llego aquí, tenía yo 13.38, aquí con 11.51, tengo un valor de 33.33%, que es igual a la tercera parte aproximadamente, ¿sí? Con el redondeo de números. Esto fue por redondeo de números, lo que me dio el punto. Bueno, son valores aproximados o redondeados. No afecta, dado que tenemos mucha simplificación, queremos mucha precisión aquí, realmente no nos va a significar tanto. Sabiendo de cómo viene la información, ya viene muy consolidada, muy agrupada. A veces fijarnos en estas pequeñeces de, es que ahí se equivocó porque no da 0.33. ¿Sí? Pero es más que todo por la cuestión de redondeo de cifras. Bien, ya tenemos este 33%, que es lo que nos representa alturas de ola más grandes. Entonces, ahora, ¿qué hago en la siguiente tabla? Bueno, en la siguiente columna, multiplico esta columna E por la columna B, que es la altura de la ola. Entonces, este valor por este me da este de aquí. Y así lo hago con todos. Este valor por este de aquí me da este de acá. Hago la suma de todo esto, ¿sí? Y me da 80.16. Este 80.16 lo divido entre la frecuencia, ¿sí? Y tengo que es de 2.40. Entonces, este ejemplo, para estas condiciones, un régimen anual en una determinada zona, la altura de la ola significante es de 240 metros. ¿Sí quedó claro cómo se hace este cálculo? ¿Y dónde anda 240? Pues anda más o menos por aquí. ¿Sí? Ni es muy pequeña, ni es muy grande. Es un valor bastante conservador. Entonces, cuando queremos tener un promedio ponderado, pues esta es la manera de poderlo hacer. ¿Alguna duda de este procedimiento? Chicos. No, profesor, No, hasta el profe. momento no. No, profe. ¿Sí queda claro? O pueden hacer ejemplos de estos, ¿eh? Sí. Ahora tenemos las cartas del Cianzuel. Estas cartas tienen 16 regiones, ¿sí? Tenemos aquí la 14, la número 15 y esta es la número 16. ¿Sí? Por los números que luego a veces nos quiere fallar, ¿no? Tenemos las 16 regiones en que se dividió. Entonces aquí ya vemos que la superficie ya es más, al ser más pequeña, los valores son un poco más, caso que vimos anteriormente. Pues venía en una zona, prácticamente por todo esto, era la misma altura de ola. Y sabemos que la altura de ola en este punto, comparada con la altura de ola de este punto, no es la misma, ¿sí? Ni la dirección, ni la altura de la ola. Entonces, pues el anterior pues, hacía este gran supuesto, ¿no? Desde acá de Baja California hasta casi la mitad de la República. Y tener un poco más cerrada la cuadrícula, pues nos dan valores un poquito más, llamémosle, más exactos, ¿sí? Digo exactos, pero pues con un margen de error bastante grande, ¿no? Bien, entonces, para esta zona, ¿sí? Tenemos la zona 6 y tenemos, pues desde la parte de Jalisco hasta de Guerrero de Acapulco, ¿sí? Entonces, pues vemos que también hay condiciones
de este punto extremo a este otro, pues son diferentes las condiciones, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que hay y lo que podemos echar mano de la consulta. Esta información se presenta en unas rosas de frecuencias, ¿sí? Que en esta tiene un valor en la esquina, es un cuadrado, así como está aquí, como se presenta. Ponen toda la información ya consolidada. Tiene valores en las esquinas, ¿sí? Tiene unas direcciones. Aquí en este caso únicamente se manejan 8 direcciones, no las 16, no las anteriores, que eran, ¿qué? 3 por 4, 12, de 12 direcciones. La anterior, ¿sí? Aquí se maneja nada más 8 direcciones. Como ven, pues bueno, ya la información pues ya va muy agrupada, tener nada más 8 direcciones. ¿Qué otra cosa tenemos? El oleaje local y el oleaje distante. Vimos que el oleaje local es donde está generando el viento, ¿sí? Donde se empieza a generar el viento, tenemos el oleaje local. Es un oleaje muy errático. La superficie del mar es tiene mucha turbulencia, muchas ondulaciones. En cambio, con el oleaje distante, ya es el oleaje que va viajando de una forma más tranquila, más ordenada, donde ya se empiezan a ver la formación de las crestas muy ordenaditas, o más o menos ordenadas. Bien, eso como un pequeño recordatorio. ¿Qué más tenemos? Una serie de números. Bien. Vamos a explicar cómo se leen esta información. Los valores están en las esquinas, ¿sí? El que está del lado izquierdo inferior es el número de observaciones, el número de mediciones que se hicieron del oleaje distante. Aquí, pues es el número de observaciones del oleaje local. En esta otra esquina, tenemos el oleaje local. ¿Qué porcentaje de esas mediciones que se hicieron? Pues se vio que no había oleaje, ¿sí? Entonces se consideró como calma. Lo mismo para el oleaje distante. ¿Qué porcentaje se tuvo esta cantidad? Bien, en esta gráfica, pues vemos que tenemos líneas delgadas, que es el oleaje local. Entonces tenemos aquí 13, más 26, más 17, más 31, más 17, más 7. ¿Cuánto nos da? Perdón, este de 26 no es. ¿Cuánto nos dan estos valores? A ver, estos de aquí, 13, 14, 31, 17 y 7. ¿Cuánto nos da esa suma? 82. 82 o 92. 82. ¿Cuánto? 82, ¿no? Sí, también tengo 82. Sí, me dio lo mismo. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profesor, 80. Sí, es 80 y ¿qué? 2. 82. Bien, eso nos tiene que dar, nos debería dar un 100%. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es que ese 82 más 8 nos da un 90%. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar por qué esa diferencia. ¿Sí? Nos debe de dar un 100%. Vamos ahora a 7 más 26 más 17 más 13 más 8. ¿Cuánto nos da? 71. 71. Ajá. 71, profe. 60. Bien. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver esta parte, ¿no? En este oleaje local y el oleaje distante, es una clasificación de rangos de altura de olas.
Para el oleaje local, un oleaje bajo es entre 30 y 90 centímetros. Para el medio, entre 90 y 240. Y para una altura de ola, un oleaje local alto, mayor de 240. Entonces, ven aquí, estamos usando rangos de olas, ¿sí? Es más o menos significativo, de 90 a 240, pues es 1.50 la variación. Entonces, todo lo que anda en ese rango, pues va a andar en estos valores. El oleaje distante, pues los valores son un poco más diferentes, más grandes, ¿sí? Entonces, tenemos estos rangos de altura, ¿sí? Vamos a tener la B de bajo, la M de medio y la A de alto. Si vemos aquí en este esquema, tenemos que este 55% es un oleaje bajo, 36% es el porcentaje, oleaje medio, y lo que resta es el oleaje alto. ¿Qué tenemos? 55 más 36 son 80, 91. ¿Sí? Entonces, el oleaje alto sería el 9%. Como los espacios, ustedes aquí los ven, son relativamente pequeños. Pues aquí poner otro número, pues ya se llenaría de valores. Aquí lo vemos, ¿sí? Tenemos ahí un montón de números y ya se nos complica. Entonces, para no complicarlo, pues nada más se pone el oleaje medio, el alto y el oleaje bajo y el oleaje medio. El alto lo deducimos porque nos tiene que dar el 100%. Si vamos bien hasta ahí. Entonces, ahora, aquí vemos que tenemos 33 más 67, nos da el 100%. ¿Qué quiere decir? Que de oleaje alto, en esa dirección, no hubo. En esta dirección de aquí tenemos 50-50, también oleaje alto, no hubo. En este de aquí tenemos 36 más 55, nos dan 80, 91. Restante sería el 9% de oleaje alto. ¿Y así? Bien. Otra cosa que vemos aquí es que aquí ya no vemos números, ¿eh? Para este valor. No tenemos ningún número en esta dirección. Pero tenemos ahí una letra M. ¿Qué quiere decir? Que ese 7 es el 7% y todo corresponde a oleaje medio. Como aquí tenemos 13B, quiere decir que el 100% de oleaje que se presentó en esa dirección es un oleaje medio. Y aquí tenemos, en este caso, el 7A, que es el total de valores, es un oleaje alto. Es como nosotros vamos a interpretar estas gráficas. ¿Y esto para qué caramba nos va a servir? Yo tengo por decir algo en este caso del oleaje local, la línea delgadita. Tengo un 31%, tengo 36%, tengo 55% de oleaje bajo, 36% de oleaje medio, 9% de oleaje alto. Y bueno, tengo estos tres valores, estos tres rangos, pero yo quiero saber cuáles de estas alturas que yo tengo con esos porcentajes, cuál es un valor representativo en esa dirección, cuál es el oleaje significante en esa dirección oeste. Yo quiero llegar, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese valor? ¿Sí? Y para cada una de las direcciones, ¿cuál es el oleaje significante? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un oleaje en esta, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10. Tenemos 10 direcciones de oleaje, combinando oleaje local y oleaje distante. Entonces, vamos a encontrar cuál es la altura de ola significante en cada una de esas 10 direcciones. ¿Sí? Y a lo mejor después de esas, antes de depurar esa información, pues vemos cuál es el que está prevaleciendo, en qué dirección, y pues no analizamos todos, analizamos a lo mejor 2 o 3 direcciones nada más, y con eso. Cuando ya entendemos cómo es la metodología, esto lo podemos sistematizar, ¿sí? Nos agarramos una hoja de Excel, ¿sí? Y le ponemos todos los valores, ¿sí? Y pues que nos haga los cálculos ya de manera automática, ya no lo hacemos de a uno por uno y a mano, ¿sí? Entonces, de hecho ya están las tablas, que ya se hizo este trabajo de sistematización. ¿Por qué? Pues porque hacerlo a mano cada vez pues, era muy engorroso. Entonces, allá en la sección de graduados, a alguien de los alumnos los pusieron a hacer a la talacha, ¿sí? Era el programita para hacer este análisis. Pues ya salieron las alturas de ola significantes en cada una de las direcciones, tanto para el oleaje local como para el oleaje distante. Pero bueno, creo que sí vale la pena ver la metodología de cómo calcularlo. La metodología, al igual que la anterior, pues para lo que nos sirve es para andar el ingenio de cómo resolver problemas. A veces no sabemos cómo. Y estas similitudes como la que vimos anteriormente, ver el promedio ponderado, pues nos ayuda a resolver ciertas problemáticas que se nos pueden presentar en la vida profesional, tanto sea en estructuras, en construcción, en presupuesto. Mejor tenemos el caso del presupuesto, ¿sí? Tenemos muchos trabajadores, ¿sí? Con poco salario o con salarios relativamente bajos. Y tenemos pocos trabajadores con salarios más grandes, más altos. Queremos sacar cuál es el promedio de salario del trabajador, ¿sí? Un solo número, ¿sí? Sabemos que hay desde el peón, el que tiene el salario mínimo, ¿sí? O los que tienen el salario mínimo, los que tienen un salario mínimo y medio, 2 salarios, 3, y así nos vamos hasta más grandes, ¿sí? Más alto es el salario, pues menores personas son las que están. Entonces, el promedio ponderado nos ayuda a dar un valor representativo de esa gama, ¿no? Es decir, bueno, a ver, de estos 50 trabajadores que tiene la compañía, ¿cuál es el salario promedio? Bueno, pues ya lo podemos encontrar con esta situación. Entonces, la metodología sirve para muchos problemas cuando tengan ese tipo de situaciones. Muchos datos con poco valor y pocos datos con mucho valor. ¿Cómo hacemos esa ponderación? El siguiente método, ¿sí? También nos sirve para algo de lo que usamos en estructuras, ¿sí? Poderlo aplicar aquí. Aquí ustedes han hecho este tipo de vigas, ¿sí? Esto pues, lo han ustedes hecho, ¿sí? Tener una viga simplemente apoyada con una carga uniforme y aquí otra carga uniformemente distribuida. Si vieron ustedes este ejemplo, ¿no? Y si no lo vieron, sí lo pueden resolver. Aquí lo que queremos saber es por dónde pasa la resultante. ¿Sí? ¿Cuánto vale la resultante? Y a qué distancia está pasando esa resultante. Eso es lo que queremos saber. ¿Sí lo han hecho ustedes eso? ¿Lo hicieron alguna vez? Cuando vieron sus clases de estática. Sí, profesor, pues sí. Sí, sí. Bien. Entonces, aquí la similitud que vamos a encontrar, ¿sí? Es
lo que yo aprendí en estructuras, poderlo aplicar aquí a marítima, ¿sí? Un análisis estadístico, y hacemos esa similitud de los momentos, de las resultantes y por dónde va pasando. Entonces, la tarea para ustedes es, van a tener una viga simplemente apoyada, ¿sí? Con una carga uniformemente distribuida, otra carga, ¿sí? Y otra carga. Le voy a cambiar. Otra carga uniformemente distribuida. Aquí tenemos W1, W2 y W3. Carga por metro lineal, ¿sí? ¿Qué es lo que van ustedes a encontrar? ¿Por dónde pasa la resultante? ¿Sí? Más bien, ¿cuánto vale la resultante y a qué distancia va pasando esta resultante? Hagan un ejercicio, pónganle, si quieren ustedes aquí, lo quieren hacer con una fórmula general, un L1, un L2 y un L3. ¿Sí? Tenemos una L total, una W1, W2 y W3. Y encuentren cuánto vale esta resultante. Esto como un ejercicio para que les sea más fácil entender el procedimiento que vamos a buscar o que vamos a desarrollar, encontrar cuál es la altura de la ola representante. Aquí voy a adelantar un poco. Este sería el oleaje bajo, este sería el oleaje medio y este sería el oleaje alto. ¿Sí? Este oleaje bajo tiene un porcentaje, este de aquí tiene otro porcentaje y este de aquí tiene otro porcentaje. Yo quiero saber cuál es, más bien, dónde está pasando esta altura de ola representativa, ¿sí? Con la R de 1/3, ¿sí? Es lo que yo quiero encontrar. Tengo estas áreas, ¿sí? Que me da el 100%. Si yo saco la tercera parte, pues a lo mejor la tercera parte va a estar en esta parte, y de ahí quiero saber por dónde va pasando la resultante, cuánto vale y por dónde pasa. Esto pues, nos va a ayudar a entender un poquito más el problema que vamos a analizar. Esto de la viga simplemente apoyada, ¿sí? Con 3 cargas uniformemente distribuidas, les digo, nos va a ayudar a resolver los problemas, bueno, el ejemplo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, es sumamente sencillo. Yo aquí hice el ejemplo con 2 cargas, ¿sí? La resultante total es igual a ¿qué? La R1 más la R2. ¿Sí? ¿Cuánto vale R1? Pues vale W por L1. ¿Cuánto vale R2? W2 por L2. Ya tengo la resultante total y la suma. Tomo la suma de momentos en el punto A. ¿Sí? ¿Qué cosa es? La resultante por su brazo de palanca. Más la resultante 2, ¿sí? O la carga 2 por su brazo de palanca. Y más fuerza en este sentido. ¿Sí? Total, tenemos esta LT, que es igual a esta. Y aquí yo puse un ejemplo y encontré los valores. Pero bueno, esto está muy sencillo, muy obvio. No tiene mayor complejidad. ¿Sí? Ustedes háganlo con 3 cargas. A lo mejor pueden hacer este análisis
cómo obtenerlo, ¿sí? Y después, pues lo que hice yo, ¿sí? Nada más sustituir valores. Entonces, esto pues, es muy sencillo. Hacemos este análisis, ¿sí? Lo sistematizamos, lo ponemos en una hoja de Excel, vamos poniendo las diferentes variables y en automático pues, nos dan los valores. ¿No? Como un ejercicio mental, creo que vale la pena. La otra es que ustedes aprendan que muchos problemas nosotros podemos utilizar algo que es totalmente ajeno a nuestro problema, ¿sí? Pero podemos utilizar la similitud para resolver lo que yo aquí les digo, tengo lo del principio de la viga, ¿sí? Y lo vamos a aplicar a el cálculo de una altura de ola, ¿sí? ¿Qué cosa tiene que ver una viga con una altura de ola? Conceptualmente, nada, ¿sí? Pero el análisis sí lo podemos aplicar. Entonces, eso es la función del ingeniero, que tenemos herramientas, tenemos problemas, ¿cómo carambas? Lo conjuntamos para encontrar soluciones lógicas, soluciones adecuadas. Eso es ingeniería, ¿sí? Hacer números, eso es talache, ¿sí? Encontrar esas similitudes, eso es hacer ingeniería, ser ingeniero realmente. Bien, bien. Entonces, vamos a dejarle aquí por el día de hoy. Les agradezco su atención. ¿Tienen alguna pregunta aquí? No, profesor. No, profesor. Pues, No, ingeniero. entonces aquí. Yo ya, ahorita me di cuenta que por ahí andaban dos personas ahí haciendo ruido, ¿sí? Y pues, afortunadamente ya no les di la entrada. González Calderón. Presente, profesor.